Hola a todos y todas. Hoy, miércoles santo, un día de reflexión en la fe, para que en esta preparación hacia la Pascua podamos recibir de Dios aquella luz que no solo disipa oscuridades, sino también nos muestra un camino de qué es lo realmente importante, prioritario en nuestras vidas, no solamente ahora, sino siempre. Es por ello que ahora comparto con ustedes la lectura siguiente desde la reflexión de ayer. Y me refiero a Mateo 21 en el capítulo 33 al 46. Y dice así: Jesús dijo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario de la viña volvió a enviar a otros servidores, ahora en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron afuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Y los que estaban escuchando le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Y Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos que estaban allí al oír estas parábolas comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que consideraba a Jesús como un profeta. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. En la parábola de Jesús nos acerca a una visión de cómo entendemos la religión, la iglesia en el mundo. Nos presenta a un Dios creador que planta una viña para que tenga fruto. En este caso, crea el mundo y planta esa viña y nos da todo lo necesario para dar frutos. La viña, en este sentido, viene a ser como esa semilla de fe que obra en cada uno de nosotros para dar frutos. Esa semilla que plantó en su tierra el buen Dios debe germinar, debe crecer. Es por eso que la parábola dice que también se encargó de hacer un lagar, que es esta prensa que a veces vemos en las viñas, desde donde se extrae el mosto, el jugo de la uva. Y además construye una torre de vigilancia para que nadie entre a robar a esa viña. Es interesante cómo estas imágenes se parecen a la vida del pueblo de Israel en la época de Jesús y también a la iglesia de hoy. Porque
Dios planta una semilla, la semilla de la fe. Dios forma entre nosotros una viña, una comunidad, y nos pone para dar fruto, para estar al servicio de los demás, para tener un rico mosto, un buen jugo de uva que se transforma en el mejor vino. Y además nos da una torre de vigilancia para cuidar esta viña, es decir, nos da mandamientos que guían nuestros pasos, porque sabe que cometemos errores. El problema es que en la parábola, aquellos que se hicieron cargo de la viña del Señor no quisieron entregar los frutos. Querían quedarse con la viña y pretendían que esa viña fuera de ustedes, fuera de ellos, fuera de alguien, pero no de Dios, no del dueño. A veces incluso en la iglesia nos sucede eso. A veces pensamos que la iglesia es nuestra, que la comunidad es nuestra, o que es del pastor, o que es del directorio. No, la comunidad es de Dios. La iglesia es de Dios porque la viña es de Dios. Podemos pretender creernos dueños de ella, pero es Dios quien la hace crecer. Es Dios quien percibe los frutos. Es Dios quien hace la vendimia, no nosotros. Y a veces incluso maltratamos a los servidores de Dios. Maltratamos a aquellos que nos hacen pensar, aquellos que nos predican la palabra, aquellos que nos muestran nuestros errores también. No queremos escucharlo porque muchas veces no queremos cambiar nuestra forma de ser o nuestra forma de llevar la viña adelante, la iglesia. Pero Jesús lo deja muy en claro. Dios está dispuesto a mandar a su propio Hijo para poner orden en la viña y así mostrarnos el verdadero camino de servicio, para que esa semilla de fe dé realmente los frutos que debe dar. Pero para que eso suceda, lo primero que debemos entender es que la viña, la iglesia, no es nuestra, es de Dios. Y así, cuando entregamos la iglesia nuevamente a Dios, cuando soltamos el poder, cuando soltamos las reglas, las normas, podemos entender que es Dios quien obra. A veces tenemos miedo. Escuchamos personas por ahí que pueden incluso decir que la iglesia está muriendo, que la iglesia está mal, que la iglesia está enferma, que la gente se va, gente viene. Pero es Dios quien moviliza la iglesia, no nosotros. Nosotros solo somos servidores de la misma. Y si la hacemos crecer nosotros con nuestro propio esfuerzo, entonces crecerá vacía. Dios debe hacer crecer su iglesia. Dios debe sacar frutos de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos entender que Dios debe estar en el centro. Cristo es y debe ser siempre la piedra angular, no nuestras normas, leyes o tradiciones. Es Cristo siempre y debemos volver siempre a Cristo para que Él sea la piedra angular que sostiene todo el edificio de la iglesia y no el edificio material, el edificio espiritual, el edificio que nos fortalece, que nos une, que nos hace ser parte de algo más grande que no podemos controlar, que es Dios en nuestras vidas. Eso es iglesia, eso es comunidad. No es solamente cultos y reuniones. Debemos volver a sentir a Dios como centro de la iglesia, como centro de nuestras vidas, como centro de nuestras familias, como centro de nuestros trabajos, de nuestras vocaciones, de nuestro estudio, de nuestras relaciones. Porque de otra forma nos creemos dueños de todo eso y nos perdemos. Nos creemos hasta dueños de los otros. O empezamos a ver todo más negro de lo que es.
Perdemos la confianza en Dios y creemos que todo depende de nosotros cuando no es así. Depende de Dios. La iglesia depende de Dios y es Dios el motor que mueve a su iglesia. Es Dios el motor que también nos mueve a nosotros. El problema es que a veces nosotros no nos movemos con Dios y nos perdemos. A veces incluso queremos, tal como sucede en la parábola, sacar esa piedra angular, sacar a Cristo y echarlo afuera de la viña, tal como lo echan afuera de Jerusalén. Para crucificarlo, nosotros lo echamos afuera para no verlo y para no entender qué es la prioridad, qué es lo realmente importante para nosotros, que es Dios aquí en el corazón, bombeando nuestra sangre y dando sabiduría a nuestras mentes. El reino de Dios subsiste, la iglesia subsiste a pesar de nosotros y con nosotros. Y eso es lo hermoso, que podemos equivocarnos, podemos incluso perder el camino, pero Dios siempre está devolviéndonos a Él y nos manda a sus servidores, nos manda a sus ángeles, que somos nosotros mismos cuando entregamos el mensaje de amor de Dios, cuando ayudamos al otro a volver al camino, cuando exhortamos en el amor y no a través del juicio, el castigo y maldiciones. Dios ahí es donde obra, para que así nos demos cuenta que tanto la iglesia como nosotros subsistimos por Dios y por su fortaleza y no por nuestros propios esfuerzos. Por eso Jesús entrega esta parábola, para que podamos también nosotros entregar la iglesia en las manos de Dios, entregarnos nosotros mismos a las manos de Dios, para que Cristo vuelva a ser el centro, vuelva a ser la piedra angular, vuelva a ser lo que sostiene toda nuestra fe, nuestra vida, también nuestras angustias y sobre todo nuestra salvación. Para que seamos y nos sintamos rescatados por Dios cada día, sin perder nunca la confianza ni la seguridad en Él. Queridos míos, podemos llevar la contra a Dios, podemos creernos dueños de su viña, pero Dios nos muestra que Él está en control, que Él es el centro, que Él es aquel que hace que la iglesia exista, es Él el que hace que nos mantengamos unidos, es Él el que logra trabajar en nuestros corazones y mentes duras para sacar de nosotros servidores que den fruto. Ahora somos llamados a dar ese fruto y dar lo mejor de nosotros, con un corazón abierto, con una mente dispuesta, con manos listas al servicio, para que así Dios continúe su obra en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en el mundo entero. Que así sea en la experiencia de fe de cada uno de nosotros y que sea el buen Dios quien nos muestre siempre a ese Cristo, a esa cruz de vida, a ese camino de luz que necesitamos para comprender que es Él, Dios en Cristo, el que es dueño de la viña, el que nos hace dar fruto, el que nos da la confianza y la seguridad para vivir con esperanza hoy, mañana y hasta la vida eterna. Que el Señor los bendiga y esté con cada uno de nosotros en esta Semana Santa. Amén. Quiero invitarlos hoy a ver un nuevo símbolo, un símbolo que nos ayude a poner en contexto aquello que estamos reflexionando. Esta invitación de poner a Jesús en el centro como piedra angular de todo lo que somos, hacemos y vivimos. Sabemos que la cruz es este símbolo que nos muestra cada día y en todo momento, y ojalá la veamos siempre, que todo pasa por la cruz en nuestra espiritualidad luterana,
en que Dios se manifiesta en su amor total por nosotros a través de esa cruz. Y que nosotros, por los lentes de la cruz, aprendemos a ver también a los demás con los lentes del amor y no del juicio, con los lentes del perdón y no del castigo, con los lentes de la misericordia y no del sacrificio. Y es por eso que les traigo hoy una cruz muy especial. Esta cruz es una cruz conocida en Nicaragua al estilo indígena. Esta cruz muestra a un hombre trabajando. Hay muchas cruces de distintos estilos en donde en general se muestra a la familia. Quiero invitarlos a que cada uno de ustedes, ya sea solo o en familia, puedan elaborar su propia cruz, pero hacerlo con ustedes adentro, para que ya no veamos la cruz solamente como un símbolo, sino más bien como aquello que es el centro de nuestras vidas. Ya no estamos fuera de la cruz, estamos dentro de la cruz. Entonces podemos nosotros dibujar nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestro barrio, nuestros niños, nuestros trabajos, nuestros dones, nuestras personas. Podemos hacer que esta cruz tome vida desde nosotros mismos para recordarnos continuamente que es Dios el centro y que nosotros vivimos en la cruz de Cristo. Esta es una forma de arte. Estoy seguro que cada uno de ustedes podrá realizar la suya. No importa si es en una madera, en un cartón, en una hoja. Lo importante es que tú, que los tuyos, que aquello que es importante en tu vida esté dentro y en la cruz de Cristo. Podemos compartir después con otros esto que hacemos, para que así sepamos que todos nosotros vivimos en Cristo y estamos dentro de su cruz de amor y salvación.